Bueno, continuando con el proyecto de Vue que ya habíamos creado, vamos a hacer algunas cositas. Lo primero, en el video anterior me había olvidado de que en router, en el archivo router que está dentro de la carpeta router, tenemos una importación que no está funcionando, y es porque no tenemos ninguna página del tipo about. Así que esto directamente lo borramos, y más tarde seguramente después vamos a seguir trabajando en esta parte, pero por ahora lo vamos a dejar así. Con eso ya nos olvidamos. Cerramos esto y vemos nuestra aplicación. Vamos a actualizar. Si nos venimos a View, deberíamos ver solamente el Home View, que es donde vamos a estar trabajando. Así que lo que vamos a hacer ahora es tratar de pasar algo de datos dinámicos. Para eso vamos a abrir el template. Y bueno, acá tenemos solamente esto. Si yo hiciera algún cambio y pusiera, no sé, página de inicio, y lo guardo, bueno, esto se guarda, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos pasar algún dato del tipo dinámico? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos escribir una constante acá, que se va a llamar count, que va a ser igual a 0. Como estamos usando TypeScript, recuerden que tenemos que indicar qué tipo de dato es este. En este caso es un número. Y si yo lo quiero pasar acá y lo quiero mostrar en mi página, ¿qué debería hacer? Bueno, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es abrir dos de estas llaves, y en el medio pasamos el nombre de nuestra constante. Si esto lo guardamos, vemos que acá dice 0. Si nosotros lo cambiáramos esto por 6, por ejemplo, eso cambiaría ya. Y acá en nuestro home view vemos que tenemos una variable con el script setup que tiene un valor de 6. Si esto nosotros lo cambiamos y le ponemos 7, lo guardamos, se debería actualizar, pero bueno, esto a veces no sucede, así que hay que hacerle clic acá. ¿Qué pasa? Ahora, esto es es una variable que nosotros estamos declarando como si fuera una constante, y no va a tener ningún tipo de cambio. ¿Qué sucede si nosotros queremos tener un dato dinámico que vaya cambiando? Lo que vamos a hacer es, en este caso, borrar esto, y vamos a crear un botón, y vamos a decir esto es un número, y pasamos nuestro count. Entonces esto nos va a crear un botoncito acá. Si lo presionamos no pasa nada, pero lo que podemos hacer es hacer lo siguiente. Para poder pasar datos que vayan reaccionando, que sean datos reactivos, podemos importar desde la librería de Vue su método ref from. Y ahora lo que nosotros podemos hacer es decir const count es igual a ref, y adentro le pasamos el dato. Entonces, si nosotros guardamos esto, de nuevo está funcionando, pero no pasa nada. Entonces lo que podemos hacer para que esto funcione es usar una directiva. Una directiva son herramientas que ya nos trae Vue para poder hacer funciones, para hacer cambios. Entonces una de ellas se llama VOn, básicamente lo que estamos diciendo que es donde detecte algún tipo de cambio, como si fuera un event listener de los que usábamos antes en JavaScript, y le podemos decir que on click pase tal cosa. En este caso podemos decir que count se incremente en cada clic. Entonces, si yo guardo esto y hago clic acá, ya vemos que tenemos un cambio, ¿sí? Si nosotros actualizamos esto, ahora vemos que en el home view, en el script setup, tenemos un dato de tipo ref que, bueno, va cambiando.
Eso es una manera que tenemos para poder hacer algunos cambios. Hay otra manera. Además de ref, yo podría importar reactive, que también es otro método de la librería de Vue, y podría hacer algo parecido. Esto lo voy a comentar. Podría ser const count es igual a reactive de la misma manera, pero la diferencia está que acá yo no puedo pasar un dato. Si hago eso, ven que tengo un error. ¿Por qué? Porque reactive solo recibe objetos. Entonces yo debería crear un objeto adentro y decir count es igual a 0. Y acá esto ya no se puede llamar count porque estaríamos llamando una de las llaves de nuestro objeto de la misma manera que la constante, y la verdad que no sería confuso. Entonces a esto le podemos poner estado, por ejemplo. Entonces estado tiene adentro una llave que tiene un valor, en este caso de 0. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Debería cambiar mi expresión acá y decir estado, no estadio, estado.count, y lo mismo acá, estado.count. Entonces, haciendo eso, yo estoy haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo antes, solamente que estoy declarando mi valor adentro de un objeto. Esto es interesante, por ejemplo, para un caso en el cual nosotros quisiéramos trabajar con objetos. Por ejemplo, un objeto user tendría llaves acá de este tipo, por ejemplo, nombre, qué sé yo, Manuel, apellido, Simpson, qué sé yo, para decir algo, ¿no? Yo podría hacer eso, ¿no? Obviamente no estamos trabajando con eso y dejamos como estaba. ¿Cuál es la diferencia entre ref y reactive? Bueno, la principal ya la vimos. En ref yo paso directamente el dato sin ponerlo dentro de llave, o sea, sin que sea un objeto, y en reactive lo tengo que pasar como si fuera un objeto. Entonces esa es la primera diferencia. Ahora, si yo hiciera acá un console log de estado count y lo guardo y me voy a la consola y me vengo a los registros, veo que lo imprimió por consola. Si yo esto lo cambio por 6 y lo guardo, veo que sucede lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo atrás? Esto lo comento y acá imprimo count. Esto lo arreglo y hago lo mismo acá y guardo. Lo que me devuelve este console log no es un dato, sino que me devuelve un objeto. Entonces esa es una diferencia importante, ¿no? En este caso, si yo quisiera obtener el valor de count, lo que debería hacer dentro de mi script, no en el template, porque en el template sí está funcionando. En el template funciona porque Vue ya sabe que si yo le estoy diciendo esto, ya estoy haciendo referencia a esto, ¿no? Pero dentro del script, o sea, en mi lógica, si yo hago un console log de eso, lo que voy a obtener es un objeto. Entonces lo que debería hacer acá es pasarle un value. Si yo lo guardo y esto lo cambio, ya estoy obteniendo, como ven acá, el número, ¿no? Si esto yo lo cambio por, no sé, 10 y lo guardo, ya ven que lo estoy teniendo. Cuando yo hago clic acá, no cambia acá porque no tengo ningún tipo de función acá adentro que me diga que imprima por consola si hay algún cambio. Así que bueno, esas son las diferencias y esa es la sintaxis que tenemos que usar cada vez que nosotros queremos hacer este tipo de uso de datos dinámicos, ¿sí?